Así de pie leemos en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3 al versículo 5. Y leemos la palabra de Jehová en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos rogarte encarecidamente que en esta mañana nos ayudes, que impartas una porción mayor de tu gracia y favor para con tu pueblo, que nos concedas entendimiento, discernimiento, sabiduría celestial, inteligencia de lo alto, para comprender tus palabras. Pero no queremos únicamente, amado Dios, una especie de adquisición de información intelectual. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, su intercesión, su acto en nosotros, su obrar en nosotros, sea para gloria y honra de tu nombre, transformando nuestros afectos, nuestra voluntad e impulsándonos, llevándonos a hacer tu voluntad, a poner por práctica tu voluntad. Así que te rogamos, como siempre te rogamos, las dos cosas que en tanto necesitamos en esta hora cuando va a ser predicada tu santa y bendita palabra. Rogamos un corazón dócil y un oído dispuesto a escuchar tu palabra para todo este pueblo. Pero también rogamos, Señor, que no me aleje yo del sentido en el que tus palabras están escritas, para no ser hallado yo mentiroso, tomando tus palabras para decir algo que ellas no dicen. Que no me desvíe yo a derecha o izquierda, sino que sea celoso, fiel, predicador de tu palabra. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo, a quien clamamos nosotros como Señor y Salvador, el que es Redentor de nuestras almas, que es Dios sobre todas las cosas y Creador de todo cuanto existe. En el nombre de Él nos acercamos a ti, amado Padre Celestial, confiados en que podemos hallarte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Este será uno de los sermones pausa en la serie práctica que estamos llevando. Un sermón pausa significa nos paramos un momento. Pero este sermón pausa no está desconectado de lo que estamos predicando. Al contrario, servirá como un refuerzo de todo lo que hemos venido predicando a lo largo de toda esta serie práctica sobre la iglesia. He titulado este sermón Conocer, amar y estar en Dios verdaderamente. Conocer, amar y estar en Dios verdaderamente. Permítame dar una breve introducción antes de la exposición de estos 3 versos que conforman el pasaje base del sermón de hoy o de la predicación del día de hoy. En los tiempos en los que vivimos, y más propiamente hablando de lo que ocurre en las iglesias cristianas en el presente, el emocionalismo ha influido tan terriblemente en el proceder de la iglesia que muchas prácticas antibíblicas están ocurriendo en las iglesias cristianas el día de hoy. La centralidad de la búsqueda de los sentidos, lo sensual, lo sensitivo, ha ocupado el lugar que debería ocupar la sobriedad y la reverencia bíblicas en la adoración del Señor de señores. Y esto es por causa de que en lugar de la preponderancia de la Biblia, que es la palabra de Dios, como norma divina e infalible de fe y conducta, se están colocando otros mandamientos en lugar de la palabra del Señor. Mandamientos que son de hombres. Las palabras de los hombres están ocupando el lugar de las palabras de Dios. Los sueños de los hombres están ocupando el lugar de la palabra de Dios. Los sentimientos de los hombres están ocupando el lugar de la palabra de Dios. Ese sentir del hombre y otras muchas cosas que están ocupando el lugar de la palabra de Dios están arrastrando a miles de personas que profesan conocer a Dios. Ellos sencillamente se dirigen derechos a su propia ruina eterna mientras piensan que están escuchando la voluntad de Dios por medio de predicaciones que no se sujetan a la palabra de Dios ni pretenden explicarla y aplicarla de manera adecuada.
Un montón de prácticas antibíblicas han sido paridas por haberse concebido la distorsión de lo bíblico en el vientre de una iglesia que irónicamente profesa fe en Jesucristo, mientras que no presta una correcta atención a su voluntad revelada en las Escrituras. Estas prácticas antibíblicas son, por colocar un ejemplo de las mismas Escrituras, un ofrecimiento de un fuego extraño que, para citar Levítico 10:1, el Señor nunca les mandó. Las iglesias están ofreciendo una adoración que puede claramente ser catalogada como un fuego extraño en la presencia del Señor. Una adoración que el Señor no les ha demandado. Ahora, y por otro lado, no solo las prácticas antibíblicas o que Dios no haya mandado son claramente condenadas por Dios en las Sagradas Escrituras, sino que también son condenables por Dios las omisiones en la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, que no solo es condenado por Dios la mala práctica, sino que también es condenado por Dios la ausencia de una práctica bíblica. Puede que muchas veces dentro de las iglesias cristianas un poco más conservadoras, de las iglesias cristianas un poco más arraigadas en las Escrituras, quizás de tradiciones históricas como la nuestra, una iglesia reformada, pudiera haber un énfasis en no tener prácticas antibíblicas dentro de la iglesia o incluso fuera de ella. Pero ¿qué tal la ausencia de prácticas bíblicas? ¿Qué tal la apatía en cuanto a los mandamientos que el Señor ha dado para ser puestos en prácticas? Bien, delante de la presencia del Señor, ofrecer una práctica antibíblica es tan abominable como dejar de ofrecer la práctica bíblica que Él demanda. Cuando no ofrecemos una práctica que realmente puede decirse de ella que es obediencia o cumplimiento del mandamiento del Señor, esto también es abominación al Señor. Básicamente será este el objetivo principal de la exposición del pasaje que concierne predicar el día de hoy. Tomando en cuenta que en el marco de la exposición donde se encuentra esta predicación es el de una serie práctica sobre la iglesia, que procura ser coadyuvante de la mortificación del pecado y la santificación de la iglesia. El fin entonces de este sermón será confrontar la apatía o desidia espiritual de aquellos que, profesando conocer a Dios y amarle, se desinteresan de los mandamientos del Señor y escogen no obedecerle. Como también alentar a aquellos que verdaderamente conocen y aman al Señor a que permanezcan firmes en la obediencia a la palabra del Señor. Ahora, haremos esto en al menos 3 puntos principales de nuestro sermón, a saber, 1, la verdadera seguridad de los que conocen al Señor. 2, los que mienten al decir que conocen al Señor. 3, aquellos en los que se perfecciona el amor de Dios. Básicamente, estos 3 puntos nos servirán de estructura para poder entender las palabras de Juan y que sean adecuadamente aplicadas a nuestro contexto. Comencemos con nuestro pasaje. El versículo número 3 de nuestro pasaje dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y aquí nos detenemos la primera vez, hacemos nuestra primera parada. El apóstol Juan está hablando aquí de una conexión que hay entre el conocer a Dios y el guardar sus mandamientos. Conocer al Señor es un asunto digno de alabanza. Debe decirse incluso que, como decía por medio del profeta Jeremías, nuestro Dios, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es una cosa digna de alabanza conocer al Señor. Conocer al Señor es un asunto sumamente importante en las Escrituras. Pero, habiendo mucha gente hoy día que dice conocer al Señor, e incluso algunos que se alaban a sí mismos, diciendo que conocen al Señor, ¿cómo podemos saber que realmente alguien conoce al Señor? ¿Cómo podría yo mismo evaluar, analizar mi propia confesión de conocimiento de Dios, de conocer a Dios? El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, responde a esto. Nos muestra la forma segura de hacerlo. Él dice, en esto sabemos. En esto sabemos, lo cual significa conocer a través de un conocimiento directo, de una experiencia directa, un conocimiento relacional de primera mano. Ese es el significado del vocablo que utiliza Juan. Un conocimiento relacional de primera mano, de experiencia directa. Podemos saber que conocemos a Dios. Hay una forma segura de saber que conocemos a Dios, que hay una experiencia directa, que hay un conocimiento relacional de primera mano. Ahora, Juan no está hablando aquí en este texto de conocer en el sentido de meramente recibir una información sobre alguien. Permítame explicar esto. Como quien pudiera decirse que conoce a Dios tan solo porque se le ha facilitado cierta información correcta sobre Él. Porque en ese sentido hemos de decir que aún el diablo conoce a Dios, ¿o no? Tiene mucha información sobre Dios. Pero nosotros estamos completamente seguros que en el sentido en el que habla el apóstol Juan no es este. Porque si no en ese sentido, entonces también el diablo conoce a Dios. Pero no es ese el sentido. El apóstol no se refiere a esto, sino a conocer a Dios de manera directa y relacional, en términos gratos para con Dios. Lo cual obviamente también incluye la información sobre Él. No la estoy negando, solo que no estoy haciendo que el énfasis sea la información sobre Él, sino una directa y grata a los ojos de Dios relación de primera mano. De lo mismo habló nuestro Señor Jesucristo cuando en Juan 17:3 afirmó diciendo de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué ha dicho nuestro Señor? Conocimiento y vida eterna son aquí juntos. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios y de Jesucristo. Es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu Hijo, dice el Señor Jesucristo, quien no miente. Entonces, este conocer supone la vida eterna misma. Y no mentimos al decir esto, son las palabras de Cristo. El conocer del que habla el Señor Jesucristo, y evidentemente es el mismo del que habla el apóstol Juan, es un conocer que supone la vida eterna misma como base y fundamento de esa juntura. No es entonces una mera adquisición de información que se procesa intelectualmente, sin negar eso en sí mismo, sino que se refiere a un conocimiento relacional para con Dios. Es decir, es como si Juan dijese de esta manera: por medio de lo siguiente que diré, podremos saber si realmente conocemos de primera mano a Dios o si verdaderamente tenemos vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo. E inmediatamente después de esto, entonces coloca la condición sobre la que se puede saber con seguridad que conocemos al Señor. Él dice: si guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan dice que hay una forma segura por la cual podemos saber que realmente conocemos a Dios,
que estamos en el camino de la vida eterna, que tenemos una relación de primera mano con el Señor. Eso es conocer al Señor. Está hablando Juan aquí que si guardamos sus mandamientos, esto es la base condicional que muestra esa relación de primera mano con Dios. Por eso dice, si guardamos sus mandamientos. Esa sí es una cláusula condicional. Significa que para poder ser cierto lo primero, debe cumplirse lo segundo, porque es una cláusula condicional. Podemos saber que conocemos realmente a Dios si y solo si guardamos sus mandamientos. Esta cláusula condicional hace precisamente que nuestra relación con Dios se vea directamente afectada por si guardo o no sus mandamientos. Juan aquí está atando el conocimiento de la palabra del Señor y la experiencia personal con Dios en conjunto con la obediencia a Dios. Es una expresión sinónima decir guardar sus mandamientos a decir obedecer la palabra de Dios. Son dos expresiones sinónimas. Y lo que Juan está haciendo es colocar juntos tanto el conocimiento de Dios como esa relación personal junto con la obediencia a Dios de su palabra. Lo que parece estar en mente del apóstol Juan, si se me permite inferir de ello, son las mismas implicaciones que el mismo Dios, por medio del profeta Jeremías en el pasado, había aseverado, diciendo que, escuche esto, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y más adelante, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Jeremías 31, 33 y 34. Es una mención sobre el nuevo pacto siendo profetizada en las páginas del Antiguo Testamento. Dios estaba diciendo en este contexto, desde mucho antes, que estaban unidas las dos cosas. El conocimiento acerca de la ley de Dios, que lleva necesariamente a una relación con Dios. A eso se le llama conocer a Dios. Todos me conocerán. He aquí entonces una verdad irrefutable. Conocer a Dios es producto de que la ley de Dios sea escrita por Dios en nuestras mentes y corazones. Conocer a Dios es producto de que la ley de Dios sea escrita por Dios en nuestras mentes y corazones. Tal conocimiento, un conocimiento relacional de experiencia por primera mano, que transforma el ser de una persona, no puede venir de manera natural del corazón humano que es caído e inclinado al pecado, cuyo corazón, cada pensamiento, intención va inclinado siempre hacia el mal. No puede venir de un corazón así, tiene que venir de Dios. Dios imprime sus leyes en las mentes de los suyos y entonces los suyos comienzan a conocerle de una manera relacional, de primera mano, directa. Esta es consecuencia de la otra. Entonces, conocer a Dios no tiene meramente que ver con tener información de la palabra de Dios, sino que tiene que ver con la palabra de Dios morando por Dios mismo en nuestros corazones. De tal suerte que esto entonces nos impulsa, anima, exhorta o reprende a obedecer sus mandamientos. Porque aquí la cadena de oro en este punto y contexto. Dios no coloca sus leyes en nuestros corazones y nos da un corazón nuevo para recibir esas leyes y coloca su espíritu en nosotros para que ahora nosotros hagamos lo que nos da la gana hacer. No, sino que hace por medio de esto, y esto es lo paradójico del asunto, que lo que nosotros deseemos hacer, ese darnos la gana de hacer, sea hacer la voluntad de Dios reflejada y manifestada, revelada en su palabra. ¡Qué hermoso! Dios transforma el corazón de la persona, mete el conocimiento verdadero en su mente y corazón, para que esta persona comience a tener una relación particular y directa, de primera mano con el Señor. Y esta relación filial
Este acercamiento hacia Dios, propiciado primeramente por Dios mismo, lleva al creyente verdadero a obedecer la palabra del Señor. Está inquieto hasta obedecer al Señor. Entonces, para que el cristiano verdadero pueda saber con seguridad que conoce a Dios, el cristiano lo sabrá porque su corazón se inclina ardientemente por obedecer los mandamientos del Señor. Y entonces los pone en práctica. No se queda en el ámbito de los afectos. Y digo más, no supone que no tenga afectos. Para que nadie tome mis palabras por una cosa que no estoy diciendo. No es que no supone los afectos, los supone. Solo que el hombre no se deja guiar por meros afectos para hacer la voluntad pecaminosa de su propio corazón, sino que al contrario, habiendo recibido el conocimiento experimental de Dios en su corazón, se ven sus afectos urgidos a practicar la voluntad de Dios. Y entonces todo su ser, movido por celo de la palabra de Dios, comienza a obedecer los mandamientos del Señor. Esta es la vida del creyente. Es lo que Juan está diciendo aquí. Ahora, en contraste con lo que muchos piensan en la iglesia cristiana moderna, el apóstol Juan no está diciendo aquí que sabemos que conocemos a Dios cuando tenemos bonitos sentimientos hacia Él. Atención y oído a esto. Porque en un mundo tan hedonista y una época tan dada al placer como el día de hoy, y que pulula y se ha filtrado incluso dentro de las iglesias cristianas esta preponderancia a lo sensitivo, a los sentimientos, a lo que sientes. Pareciera entonces que conocer verdaderamente a Dios es cuando sientes algo bonito hacia Él. Y eso no es lo que ha dicho el apóstol Juan. No es cuando tienes bonitos sentimientos hacia Él. E insisto, no significa que el verdadero creyente no tenga bonitos sentimientos hacia Él. Pero esto no es por lo cual puede saber que conoce verdaderamente a Dios. Los sentimientos no son la base de su seguridad. Nunca deben serlo. Tampoco debe serlo cuando se nos pone la piel de gallina. O cuando sentimos que entramos en una especie de nirvana eclesiástico después de repetir 200 veces como un mantra el estribillo de una canción. Más bien las Escrituras dicen, inspiradas por el Espíritu de Dios, que nosotros sabemos que le conocemos cuando obedecemos sus mandamientos. Esto es en todo similar a lo que Cristo sentenció al decir en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuevamente una cláusula condicional. Si me amáis. Si verdaderamente hay una relación filial cercana, si verdaderamente incluso los afectos están comprometidos en esta suerte de relación, dará como lugar que esta persona que dice estar en esta relación cercana con Dios obedezca los mandamientos del Señor. Visto desde esta clara perspectiva cristiana, apostólica y bíblica, mucha gente que profesa hoy día conocer al Señor en realidad no le conoce. Porque sencillamente no obedecen al Señor. Y es imposible, dado que el Espíritu Santo no miente, que si prueba fehaciente hay de conocer al Señor por medio de obedecer sus mandamientos, que podamos pensar que realmente las personas cuando se dedican a desobedecer los mandamientos del Señor, pueda pensarse de ellos que están en relación, buen término, con Dios. Digo, podrían estar en relación con Dios, pero no en buenos términos. Satanás tiene una relación con Dios. Sí entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Una relación que no está en buenos términos. El pueblo de Israel incircunciso de corazón, murmuradores, contradictores, de cerviz erguida, estuvieron en relación con Dios en el desierto por 40 años. ¿Y con quién estuvo airado por 40 años Dios en el desierto? Contra ese mismo pueblo, cuya generación quedó abatida en el desierto.
Entonces no puede de ninguna manera, como una salvaguarda en la mente de una persona, decir: yo estoy seguro que conozco a Dios porque tengo una relación con Él, o porque siento tener una relación con Él. Satanás tiene una relación con Dios. El mundo entero tiene una relación con Dios. Quienes pagan por sus pecados en el infierno en esta misma hora también tienen una relación con Dios. La relación que tiene alguien que adeuda con aquel a quien debe pagar. La relación que hay entre aquel que es el patrón y el estándar de la justicia con aquellos que han violado la justicia. Una relación, sí, pero en términos muy malos. Entonces, en este contexto, obviamente, la obediencia y la desobediencia, en ese contraste que hay o se genera allí, el apóstol Juan está diciendo que podemos ver por una de ellas quién conoce realmente a Dios. Es evidente que esto ayudaría a que la persona escape de la ruina eterna. Digo, sí, el apóstol Juan dice clara y explícitamente que precisamente en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, entonces lo contrario también es cierto. De ello, uno de los padres de la iglesia en el primer siglo, Clemente de Roma, en su epístola a los Corintios, en el capítulo 58, dice: sed obedientes a su nombre santísimo y glorioso, con lo que escaparéis de las amenazas que fueron pronunciadas antiguamente por boca de la sabiduría contra los que desobedecen. Es que nunca ha sido un tema nuevo, ni en las Escrituras, ni en la historia de la iglesia, que la obediencia recibe bendición de parte de Dios y la desobediencia recibe amenazas y ruina de parte de Dios. Clemente está diciendo aquí lo mismo que los profetas que ya hemos citado, que Cristo y que el mismo apóstol Juan, pero en otras palabras. Clemente está diciendo lo mismo que nosotros estamos diciendo aquí. Quienes obedecen los mandamientos del Señor son los que tienen fe verdadera, y los que desobedecen se apartan del camino de la salvación para ser destruidos. Pero esto nos lleva directamente al segundo punto. Los que mienten al decir que conocen al Señor. Versículo 4 de 1 de Juan capítulo 2. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, el apóstol Juan genera un absoluto y necesario contraste entre lo uno y lo otro. Pretende Juan, por la guianza e inspiración del Espíritu Santo, porque las Escrituras son inspiradas por Dios, colocar en este contraste un absoluto y marcado diferencial. Así como las tinieblas son distintas y están en contrastes a la luz, así la desobediencia está en absoluto contraste con la obediencia. Podemos decir de manera análoga, para utilizar estas figuras, que la obediencia pertenece a la luz y la desobediencia pertenece a la penumbra, a las tinieblas, a la oscuridad. Si los que verdaderamente conocen a Dios son los que obedecen, la pregunta lógica para este texto, lo que podemos y debemos preguntar sobre este texto es: ¿quiénes son aquellos que no le obedecen? Pues hemos de decir, el Espíritu Santo les llama mentirosos. Nótese, hermanos, que aquí el contraste se manifiesta no por decir conocer al Señor, no. Pues en esto ambas personas tendrían similaridad. Sino que el contraste es que, afirmando ambos conocer al Señor, el uno obedece lo que Dios ordena y el otro desobedece lo que Dios ordena. El contraste no está en decir que conocen a Dios. ¿Qué nos está mostrando este pasaje entonces? Que aquello que se está demandando y de lo que se está hablando en este pasaje es de gente que se congrega a decir
que conoce al Señor. Es de gente que llama Señor, Señor a Jesucristo. No estamos hablando de gente que allá afuera no profesa fe en el Señor. Estamos hablando de gente que está dentro de la iglesia. Eclesia, llamados de afuera para ser congregados en un lugar. Está hablando de gente que congregados en el seno de la iglesia escuchan y profesan tener a Dios por Señor, pero no le obedecen. No le obedecen. Este último es llamado mentiroso por el Espíritu de Dios. Es como dijo el Señor Jesucristo también, y no puede ser de otro modo, es el mismo Espíritu que rige y ha inspirado las Escrituras santas. Reprendiendo nuestro Señor la hipocresía de aquellos que meramente profesan cristiandad, pero que el fruto de la religión de ellos está tan muerto y maldito como Judas Iscariote. Similar a la conducta de este traicionero cercano y mentiroso son aquellos que profesan conocer al Señor y no le obedecen, pues claramente a ellos les calza esta pregunta de Cristo, hecho en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Judas tenía cercanía al Señor Jesucristo, escuchaba sus enseñanzas, aún más era del parte íntimo. Tenía incluso la bolsa de las ofrendas. Pero era un traicionero, era un hipócrita, era un mentiroso. Decía conocer a Dios, pero no obedecía a Dios. Y estaba en el seno de los discípulos. De la misma manera, Cristo está reclamando en este contexto no a aquellos que no reconocen el señorío de Cristo, sino a aquellos que profesan Señor, Señor, pero no guardan sus mandamientos. ¿Qué implica decir Señor, Señor? No meramente que profesa, sino que de alguna manera tiene cercanía con otros que profesan conocer al Señor, que forma parte de aquel rebaño que con voz en alto llaman al Señor, Señor. A estos que no tienen la obediencia a los mandamientos y por cuya hipocresía el camino de santidad es blasfemado en los labios de los impíos, el Señor les reprende diciendo: ¿por qué me llaman Señor si no están dispuestos a obedecer? Hay una inconsistencia gigantesca que debería, por su grandeza, ser claramente percibida. Hay un divorcio entre lo que se profesa y lo que se hace. Una incongruencia, una inconsistencia, un absurdo de profesar algo de manera mentirosa e hipócrita. Para Cristo, amarle o tenerle por Señor implica obedecer sus mandamientos. Para Juan, conocer al Señor implica obedecer sus mandamientos. El punto es sumamente sencillo. ¿Cómo podría ser genuinamente reconocido Cristo por Señor de alguno cuando éste no le obedece como a un Señor? Al contrario, la desobediencia a los mandamientos de Dios es clara señal de que en vez de tener a Cristo por Señor, la persona se tiene a sí misma por Señor. Permítame explicar esto. Quizás no pueda ahondar lo suficiente en el punto, pero claramente lo mínimo ha de ser dicho. Una persona que desobedece el mandamiento del Señor se está colocando a sí misma por Señor de su propia vida. ¿Por qué? Coloca su propia voluntad para ser obedecida por encima de la voluntad de Dios que ha sido expresada en sus divinos mandamientos. Y en las Escrituras se nos recuerda: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando desobedecemos a Dios y escogemos hacer nuestra propia voluntad, siendo nosotros hombres, hemos hecho lo injusto ante Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo soy hombre, debo obedecer a Dios antes que a mí mismo. Como dijo San Gregorio en sus Morales, en el capítulo 31, la desobediencia nace de la vanagloria. Y no yerra este padre de la iglesia, no yerra al decir esto.
¿De dónde surge realmente la desobediencia si no es de una vana gloria? Porque una persona que está en el contexto en el que venimos hablando, es decir, no una persona allá afuera que no conoce nada de Dios, sino una persona que está dentro de la iglesia del Señor, que recibe iluminación de la palabra del Señor, que recibe el consejo de la palabra del Señor, ¿se detiene de obedecer la palabra del Señor? ¿De qué surge esa desobediencia si no es de vana gloria? La desobediencia es una traición a nuestra fe y al señorío de Cristo. Es una felonía contra Cristo. Pues al desobedecer estamos escogiendo obedecernos a nosotros mismos por encima del Señor. Vanagloria. Lo cual, cuando se hace a sabiendas de lo que está escrito por el Señor, como es nuestro contexto, se constituye a su vez en pecado. Y escuche bien esto, hermano, de idolatría. La desobediencia de un creyente que recibe la palabra de Dios y se niega a obedecer al Señor se constituye en pecado de idolatría. Esto es, más propiamente hablando, pecado de egolatría, idolatría a uno mismo. En vez de adorar y obedecer al Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, el desobediente escoge adorarse a sí mismo y ha hecho de sí mismo un Dios conforme a su imagen, su propia semejanza. Vanagloria. De allí surge la desobediencia. Es idolatría a uno mismo. Por lo tanto y por lo pronto resulta evidente que las palabras del apóstol Juan son verdaderas. Y no solo concuerdan con las palabras de Cristo, sino que claramente por sentido común incluso podemos ver que profesar conocer al Señor y desobedecer los mandamientos del Señor es hipocresía mentirosa. Ahora, una cuestión más, acercándonos al final de este segundo punto. Esta característica, la de ser desobedientes, no puede ser atribuida de manera estable y justa a quienes son hijos de Dios. Al contrario, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 2, diciendo que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, que el Señor lo reprenda. El príncipe de la potestad del aire, ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La obediencia es operada por el Espíritu Santo en el creyente. La desobediencia, según las Escrituras, es operada por el espíritu de este siglo, de este mundo. El Espíritu Santo opera en los cristianos para obediencia y bendición, mientras que el espíritu del anticristo, el que se opone al señorío de Cristo, opera para desobediencia y maldición. Como Clemente de Roma afirmó, diciendo: porque así como es grande el placer que proporcionan estas palabras a los que las ejecutan, es decir, los que obedecen, así será la condenación que acarrean sobre sí mismos los que han sido desobedientes. Juan está estableciendo este contraste que hay entre la obediencia y la desobediencia, y ha sido mantenida, este entendimiento ha sido mantenido a lo largo de toda la historia de la iglesia, y en las Escrituras a cada rato se nos advierte que no seamos desobedientes a los mandamientos del Señor. Entonces, es cierto que profesar ser cristiano y no obedecer los mandamientos del Señor es ser un mentiroso. Es clamar tener por Señor a Cristo mientras no obedezco los mandatos y lineamientos de Cristo. Por esto podemos corroborar, como dice el apóstol Juan, que la verdad no está en una persona. Esa persona podría estar en el seno de una iglesia, pero estar en el seno de la iglesia no significa necesariamente que sea trigo. En ese campo del Señor hay trigo, y Satanás también siembra cizaña, maleza. ¿Cómo podemos reconocer? Porque la cizaña, aunque parezca trigo,
cuando ellos van creciendo ambos, hay un parentesco, hay mucha similaridad, pero se diferencian el uno al otro cuando llega el momento de dar su fruto. La cizaña es monte, es maleza, no hay fruto que dar. Y esta se mantiene erguida porque no tiene peso de fruto que le doble. El trigo se dobla por el peso de su semilla como fruto en su rama. Y hay una diferencia precisamente en ello. Y esta analogía figura la diferencia que hay entre las personas que profesan decir, Señor, Señor. Y hay algunos de ellos que no hacen lo que Él dice. Y hay otros que hacen lo que Él dice. La diferencia entre el trigo y la cizaña está precisamente cuando el trigo da su fruto. Esto es, cuando el creyente hace lo que debe hacer. Es exactamente lo que Juan ha dicho. Es mostrar egolatría y vanagloria. Es posiblemente ser guiado por ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y digo posiblemente porque hay eventos y situaciones en donde los verdaderos creyentes desobedecen al Señor. Pero la diferencia está en que ellos no permanecen en esa desobediencia. No son duros a la voz de Dios, sino que comienzan a ser tratados por la voz del Señor, escuchan la voz del Señor y le siguen. Como ha dicho Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay diferencia entre aquellos que guardan los mandamientos del Señor y los que no. Ahora, en los que guardan los mandamientos del Señor, que son distintos a los que no guardan sus mandamientos, porque ellos están mintiendo, la verdad no está en ellos. Pueden decir Señor, Señor, pero mienten. Si no guardan sus mandamientos, quien dice Señor, Señor, miente, es un mentiroso. La verdad no está en él. No me linche, por favor. Si usted está con rabia con respecto a eso, arranque esa página de su Biblia, mayor condenación tendrá. Pero no me linche a mí. Si estoy siendo un eco fiel y honesto de lo que las Escrituras dicen, y si mi predicamento con Kenia claramente y fielmente, incluso con el testimonio de la iglesia, no me vea con desaire, porque es la palabra de Dios que está siendo predicada. En aquellos que obedecen al Señor es donde Dios quiere perfeccionar su amor y permanecer por medio de su Espíritu en ellos. Esto nos dirige al tercer y último punto, versículo 5. Bendito sea el Señor. Gloria sea al único Dios vivo y verdadero. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él recibe gloria y alabanza. Él y solamente Él. El punto número 3. Aquellos en los que se perfecciona el amor de Dios. El versículo dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Poco se suele decir, hermanos, en el cristianismo posmodernista, que el amor de Dios tenga algo que ver con la obediencia a su palabra. Los movimientos e iglesias del evangelicalismo presente suelen hacer énfasis en el subjetivismo, en el sujeto, en su sentir. Lo que al sujeto en cuestión le parezca o sienta u opine que proviene de Dios y complace a Dios, entonces eso es de parte de Dios. Eso es sentir el amor de Dios. Nada más alejado de la realidad. En estos contextos de estas iglesias no es tan presente la idea absolutista de que el amor de Dios se perfecciona por medio de la obediencia a los mandamientos del Señor. Pero permítaseme decirlo claramente nuevamente, tal como lo escribió el apóstol Juan: el que guarda su palabra, en este y no en otro. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él.
El subjetivismo de muchas iglesias el día de hoy, ese sensacionalismo que los lleva a creer que están en una buena relación con Dios porque se sienten que están bien en una relación con Dios. Es una mentira. Es un espejismo en el desierto de aguas abundantes, pero es más y más arena y sequedad. Las verdaderas fuentes de agua que emanan y manan para hidratar y calmar la sed del verdadero creyente está en los mandamientos del Señor. Eso es verdaderamente el amor de Dios. Lo que dice el apóstol Juan entonces en este contexto no es sino una remembranza de lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 23. Oído a ello, dice: si alguno me ama. Hermano, ¿usted ve toda la cantidad de condicionales que se utilizan en este aspecto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cristo en Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Puede notar que hay una condición? Y Cristo dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Bendito sea Dios. Es a esto a lo que está haciendo referencia el apóstol Juan. Está diciendo que aquel que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es lo mismo que Cristo está diciendo, que Cristo ha dicho en Juan 14, 23. El apóstol Juan está haciendo un eco de las palabras de Cristo. Y hoy, delante de vosotros, se predica esto como un eco de las palabras de Cristo y sus apóstoles. Son los que guardan la palabra de Dios en los que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Son esos los que pueden estar seguros que están en Dios. El mismo apóstol Juan en esa misma carta, pero en el capítulo 3... en el versículo 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Hay una reciprocidad relacional en esto. El que guarda los mandamientos del Señor puede realmente tener seguridad de que está en el Señor y que el Señor está en él. Palabra de Dios, no de los hombres. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Concluye Juan con ese texto. Ahora, hermanos, si meditamos en 1 de Juan 2:5, que es el texto que estamos finalmente explicando, y 1 de Juan 3:24, que acabo de leer, nos daremos cuenta rápidamente que el que guarda la palabra, mire, trate de ver, hermano, voy a hacerlo lo más natural, lógico y cadente posible, para que trate de ver la cadencia lógica que hay en ello. Es un círculo inquebrantable. Una cosa te va a llevar a la otra para mantenerte allí, en el mero centro de la voluntad de Dios, agradando a Dios. El que guarda la palabra, el amor de Dios se perfecciona en él. Amén. ¿Está escrito allí o no? Bien. En quien el amor divino se perfecciona, puede por esto saber que Él está en Dios. Amén. Lo dice el versículo explícitamente. El que sabe que está en Dios puede también saber que Dios permanece en él. Y puede saber esto último también porque Dios hace permanecer su espíritu en él. 1 Juan 3:24, lo acabamos de leer. Vea cómo va dando una cadencia lógica a cada cosa. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en el creyente? ¿A qué impulsa el Espíritu de Dios al creyente? ¿A hacer su propia voluntad? ¿A hacer lo que le da la gana? ¿A escuchar la voz del pastor de las ovejas y seguir completamente antagónico a la voz del pastor de las ovejas? No. El Espíritu Santo guía a la verdad de las Escrituras y además de esto convence de pecado y redarguye para que pueda el creyente guardar la palabra del Señor. Volver a lo mismo. Dios ha dado estos mecanismos para que se pueda terminar guardando la palabra del Señor. Como está escrito por medio del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu
ese que tiene E mayúscula, el Espíritu Santo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué sucede, Señor? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quiénes son los que verdaderamente andan en el Espíritu de Dios? ¿Los que andan todo el día diciendo que sienten la presencia del Señor? ¿Los que tiemblan como un pescado fuera del agua? ¿Los que dan vueltas como un torbellino y tiran las sillas para un lado? Perdóneme, hermano. Los que están llenos del Espíritu de Dios y en ellos reposa y mora el Espíritu de Dios son aquellos que son guiados por ese Espíritu a andar en los estatutos, en guardar los mandamientos y poner por obra los preceptos. Pregunto, ¿hierra Ezequiel? ¿Se equivoca Ezequiel en decir lo que ha dicho? ¿Será que Ezequiel no está en consonancia con lo que Cristo dijo? ¿Será que no está en consonancia con lo que el apóstol Juan ha dicho que estamos escudriñando? No, es que hemos sido altamente influenciados con un concepto sumamente dañino, pernicioso, en el que lleva mentirosamente a la conciencia de los creyentes, porque este es el contexto en el que se está hablando, lleva de una manera perniciosa al creyente a pensar que él está bien siempre y cuando en su conciencia él esté tranquilo. ¿No sabes que la conciencia puede ser cauterizada por el pecado, como dice el apóstol Pablo? ¿No sabes que el Espíritu de Dios puede ser apagado por el pecado? ¿No sabes que el Espíritu de Dios puede ser entristecido por la desobediencia a la palabra de Dios? ¿Crees entonces que estar tranquilo con respecto a algo significa que estás bien delante del Señor? Ese podría convertirse en uno de los más severos juicios de parte de Dios. Un viejo predicador puritano decía: no hay hombre más miserable sobre la tierra que aquel en el cual Dios no quiere ni siquiera emplear una vara. Porque Dios a quien toma por hijo lo azota, lo castiga, lo disciplina, lo recibe como hijo. Y no lo deja andar en esa misma condición, lo corrige para que ande en el camino de los mandamientos del Señor. Entonces, si realmente estamos en Él, entonces verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero si esto es así, nuevamente, la evidencia será que el Espíritu de Dios nos llevará a obedecer los mandamientos del Señor. Hermanos, para eso precisamente el Espíritu de Dios fue colocado en nosotros. Y para eso precisamente Dios colocó sus mandamientos, los escribió en nuestras mentes y corazones. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el sentido de decir que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones y nos ha dotado de un nuevo corazón, quitando el de piedra y colocar uno de carne, y nos ha dotado de su Espíritu Santo, para que ahora cada uno de nosotros ande conforme a la voluntad y la vanidad de su propio corazón? Eso no tiene sentido. Y no solamente es contraintuitivo, hermano, por favor, es un absurdo. Es una obvia contradicción. Nuevamente Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, al inicio, en el capítulo 15, dice esto. En estos estudios Clemente estuvo acompañándome bastante. Otros también, pero he recortado. Clemente estuvo más a punto. Dice Clemente: alistémonos pues, hermanos, con toda sinceridad en sus ordenanzas intachables. Consideremos los soldados que se han alistado bajo nuestros gobernantes. ¿De qué modo tan exacto, pronto y sumiso ejecutan las órdenes que se le dan? Clemente habría estado considerando la campaña militar. Habría estado considerando la disciplina militar. Habría estado considerando la estructura de orden, de sumisión y obediencia a la autoridad que hay en la vida militar de su tiempo. En el primer siglo, la vida militar ha existido casi desde siempre.
¿Qué es lo que dice Clemente? Alistémonos. ¿Qué significaba eso? Un término que era utilizado para aquellos que se alistaban en las filas militares. Lo que está diciendo es que quienes se alistan en las filas militares deben tener en consideración que deben ser exactos, prontos y sumisos para ejecutar las órdenes que se les dan. No hacerlo puede traer problemas a un pelotón completo. Y si están en una guerra, por ejemplo, podría traer problemas a todo el batallón o compañía. Porque uno que debía hacer la orden que le dieron, se negó a hacerla. Y eso trajo a su vez problema para todos los demás. Clemente tiene razón al decir que nosotros debemos alistarnos, pero hacerlo con toda sinceridad, para que en las ordenanzas intachables del Señor, así con ese exacto, pronto y sumiso carácter, se ejecutan las órdenes que se les dan a los que se alistan en la milicia, así el creyente se aliste a obedecer con prontitud, exactitud y sumisión las ordenanzas intachables de Dios. Y culmino con un pensamiento de Matthew Poole, presbiteriano tiempo del puritanismo. En su comentario conciso él dice: por lo tanto, un conocimiento tan eficaz y gobernador de él, que por el poder del amor que produce, somete nuestras almas a la obediencia a él, es una prueba cierta para nosotros de nuestra unión con él y de nuestra relación con él. No ha dicho nada nuevo, pero allí vemos que tiene un mismo testimonio la iglesia del Señor en esto. Que el que guarda la palabra del Señor, no solamente en este se ha perfeccionado el amor de Dios, sino que con esto podemos conocer que estamos en Él. Esto es lo que he dicho. Conocer, amar y estar en Dios verdaderamente va a mostrarse por medio de nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. Lo contrario también es cierto. Desconocer, odiar y estar alejado de Dios verdaderamente será mostrado por nuestra desobediencia a los mandamientos del Señor. Que Dios amplíe nuestro entendimiento en esta mañana sobre lo que ha sido predicado y haga arder nuestros afectos con respecto a lo que ha sido predicado. Porque solemos ser muy livianos y muy rápidos para olvidar los mandamientos del Señor. Para escuchar, como reclamaba Dios por medio del profeta, la voz de los que nos predican como voz de cantor de amor, como voz de poeta. ¡Qué lindo! ¡Amén! ¡Qué bonita predicación! Y no obedecer a lo que se predica. Y no poner en práctica lo que Dios ordena. No esperemos, hermanos, abrir los ojos detrás del umbral de la eternidad, en una llama que nunca se apaga, con gusano que nunca muere, para despertar a la realidad de que estuvimos siguiendo un camino que a nuestra mente parecía derecho y que su fin terminó siendo de muerte. Si queremos asegurarnos de nuestra relación, amor y permanencia en Dios, obedezcamos sus mandamientos y no tengamos desobediencia vanagloriosa en nuestro corazón. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande y misericordioso eres tú. Pero también tu palabra dice que eres celoso. Incluso dice tu palabra advirtiéndonos, y estas advertencias son incluso advertencias que surgen del amor, porque urges a nuestras almas a obedecerte, a ponernos a cuentas contigo, como dices por medio del profeta Isaías.
Vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, los limpiaré y vendrán a ser como la nieve, blancos como la lana. Tú adviertes con amenazas de juicios y castigos, no porque tu deseo sea destruirnos, sino para evitar que lleguemos obstinadamente a nuestra propia destrucción, porque tú eres también un Dios santo, muy limpio de ojos para contemplar con agrado el mal, como dice Habacuc. Tú aborreces el pecado, aborreces a los que practican iniquidad, como dice el salmista. ¿Cómo podríamos entonces nosotros ser tan desleales, cometer tal acto de felonía contra el señorío de aquel a quien llamamos Señor, y desobedecer tus mandamientos y permanecer en esa vanagloria? Queremos rogarte, Señor, perdón por nuestros pecados. Sí, queremos rogarte perdón, pero no como para seguir estando en la misma condición vanagloriosa, irritándote, colmando tu ira, apiñando ira sobre la ira para el día del juicio. No queremos permanecer y seguir en esa misma condición. Perdona nuestra maldad e iniquidad, pero haznos libres de la desobediencia. Que tu palabra, sembrada, encarnada en nuestros corazones y mentes, y tu Espíritu que ha hecho morada en nuestra vida, nos impulsen, nos exhortan, nos reprendan a obedecer tu palabra. Y si somos tuyos, Señor, y estamos en desobediencia, oh bendito Dios, manda terrores nocturnos. Haznos, Señor, perder nuestra calma y paz. Haznos quedar intranquilos hasta que te obedezcamos, hasta que humillemos nuestra cerviz, la dobleguemos delante de ti y digamos: tú gobiernas en los cielos y en la tierra, tu voluntad será hecha en los cielos y en la tierra, venga tu reino sobre nosotros, haremos tu voluntad, hasta que de corazón podamos proclamar esto y que de práctica coincida lo que profesamos con lo que es deber nuestro realizar. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, porque en mayor o en menor grado todos fallamos contra ti y somos desobedientes. Pero no queremos practicar la desobediencia, justificándonos de que en mayor o en menor grado todos hemos desobedecido. No nos permitas justificarnos a nosotros mismos y pavimentar de esa manera para nosotros mismos el camino que nos lleva derecho a nuestra propia ruina y perdición. No nos permitas esto. Te ruego por las misericordias de Cristo, por los gemidos del Santo Espíritu de Dios que has hecho morar en nuestras vidas, no nos permitas endurecernos en la desobediencia. Estremécenos, Señor, y llévanos a obedecer. Aparta de nosotros la vanagloria y haznos hijos de obediencia. En el nombre de Cristo te rogamos esto, amado Padre Celestial. Amén.